Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía. Hoy, como siempre, les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, uno que toca un tema muy especial y que estoy seguro que muchos de ustedes han estado esperando. Vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y sobre un momento muy emotivo que Kerem protagonizó. Sí, lo escucharon bien, un momento donde las emociones estuvieron a flor de piel y que, sinceramente, a mí me llegó al corazón. Prepárense porque este vídeo viene cargado de sentimiento, de detalles y, por supuesto, de mucho amor. Así que si son fans de Love is in the Air, de Kerem, de Hande, o simplemente aman las historias que nos tocan el alma, este es el vídeo perfecto para ustedes. Y antes de empezar, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque créanme, cada semana les traigo contenido nuevo, interesante y sobre todo apasionante. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, comencemos. Para entender bien el contexto de lo que vamos a ver y a analizar, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y sumergirnos en la historia de amor que traspasó la pantalla. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de Love is in the Air, una serie turca que conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Esta pareja televisiva nos regaló una de las historias más bonitas y mediáticas que hemos visto en mucho tiempo. Su química era palpable, su complicidad desbordante y la forma en que se miraban, la forma en que se miraban. Todo apuntaba a que algo más estaba pasando, que la magia de Eda y Serkan se había extendido más allá del set de grabación. Y efectivamente así fue. Después de meses de rumores, de especulaciones alimentadas por fotos y vídeos que parecían confirmar lo que todos sospechábamos, finalmente llegó la confirmación oficial. Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban juntos. El anuncio, que inundó las redes sociales y los medios de comunicación, fue recibido con una explosión de alegría por parte de sus fans. Ver a Eda y Serkan, o mejor dicho a Hande y Kerem, fuera de la pantalla, viviendo un romance de ensueño, era algo que muchos, si no todos, deseábamos. Era la materialización de la fantasía, la prueba de que la magia del amor podía florecer incluso en el mundo real. La pareja se convirtió en la favorita de muchos, en un referente de lo que es el amor, la admiración y el compañerismo. Los veíamos juntos en eventos, posando para las cámaras con una sonrisa radiante, celebrando sus éxitos profesionales, apoyándose mutuamente en cada proyecto que emprendían. Compartían momentos cotidianos que demostraban un cariño que traspasaba cualquier barrera. Viajes románticos a destinos exóticos, cenas íntimas y llenas de complicidad, muestras constantes de apoyo y admiración en sus redes sociales, eran la pareja perfecta, la viva imagen de la felicidad y el amor verdadero. Eran, en definitiva, la envidia de muchos. Pero como suele suceder en la vida, y en especial en el mundo de la farándula, la historia llegó a su fin. La noticia de la ruptura, que se filtró en los medios y luego fue confirmada por ellos mismos, fue un duro golpe para muchos, especialmente para sus seguidores más fieles. La tristeza se apoderó de las redes sociales, donde los mensajes de apoyo y consuelo se multiplicaron. Sin embargo, y a pesar del dolor que seguramente sintieron, ambos actores demostraron una gran madurez y respeto. Supieron manejar la situación con elegancia y profesionalismo, evitando dramas innecesarios y manteniendo una relación cordial, basada en el respeto mutuo y la admiración. Incluso en algún momento se les vio compartiendo espacios, asistiendo a eventos juntos y mostrando un cariño que, aunque diferente, aún permanecía. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el llanto de Kerem? Pues bien, vamos al meollo del asunto, al momento que nos ha traído aquí y que, sin duda, marcó un antes y un después en la percepción pública de Kerem Bürsin. En un evento público, durante una entrevista, Kerem fue abordado sobre su relación con Hande. La pregunta en sí misma no era nada fuera de lo común. Los medios de comunicación, especialmente aquellos dedicados al entretenimiento, suelen estar interesados en la vida personal de los famosos y, en este caso, era natural que quisieran saber cómo se sentía Kerem después de la ruptura y qué recordaba de su relación con Hande. Sin embargo, la respuesta fue completamente inesperada. El ambiente, que hasta ese momento era distendido y cordial, se volvió tenso de repente. La voz de Kerem se quebró, un sutil temblor recorrió su cuerpo, y de repente, las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas pero evidentes. La cámara, que lo enfocaba de cerca, captó cada detalle de su rostro, cada emo.
que lo embargaba. En ese momento todos los presentes, y seguramente los que veían el vídeo en directo, se quedaron impactados, petrificados por la sorpresa. Kerem Bürsin, conocido por su profesionalismo implacable, su fortaleza física y emocional, su simpatía y su carisma arrollador, se mostraba vulnerable, humano, con el corazón al descubierto. No fue un llanto forzado, un intento desesperado por llamar la atención o generar polémica. Fue un llanto sincero, un llanto que emanaba de lo más profundo de su ser, un llanto que reflejaba la profundidad de sus sentimientos, tanto por Hande como por el recuerdo de su relación. Fue un momento de pura autenticidad, de conexión emocional que trascendió la pantalla y llegó directamente a los corazones de quienes lo presenciaron. Fue un instante que nos recordó que detrás de la fama, el éxito y la imagen perfecta que proyectan las celebridades, existen personas con sentimientos, con miedos, con alegrías y por supuesto con dolores. Pero, ¿qué pudo haber provocado ese torrente de emociones en Kerem? ¿Qué pensamientos, qué recuerdos, qué sentimientos se agolparon en su mente para hacerlo vulnerable de esa manera? Analicemos un poco lo que pudo haber pasado por la mente de Kerem en ese momento, intentando, con respeto y empatía, comprender la complejidad de sus emociones. Es muy probable que la pregunta lo tomara por sorpresa. A pesar del tiempo transcurrido desde su ruptura, es evidente que la relación con Hande dejó una huella profunda en él. 2 años, 3 años o incluso más pueden pasar, pero los sentimientos no se desvanecen por completo. Recordar los momentos vividos, las risas compartidas, el cariño que se profesaron, los sueños que construyeron juntos, todo eso pudo haber generado una gran carga emocional. Cada recuerdo, cada experiencia, se convirtió en una pequeña chispa que encendió la llama de la nostalgia y la melancolía. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática, el escrutinio constante al que están sometidas las figuras públicas, especialmente cuando se trata de su vida personal. La prensa, las redes sociales, los fans, todos quieren saber, todos quieren opinar, todos quieren analizar cada detalle de sus vidas. La dificultad de mantener la privacidad en una relación que, por su propia naturaleza, es de interés para tantos, es un desafío constante, una fuente de estrés y ansiedad que puede afectar profundamente a las emociones. La exposición mediática es un arma de doble filo. Por un lado, impulsa la carrera profesional, aumenta la popularidad y abre puertas a nuevas oportunidades. Pero por otro lado, puede convertirse en una pesada losa, en un yugo que impide la libertad y la espontaneidad. La constante mirada ajena, el juicio implacable, la necesidad de mantener una imagen perfecta, todo eso puede desgastar emocionalmente a cualquier persona, incluso a aquellas que parecen tener una coraza impenetrable. Pero más allá de la sorpresa, de la presión mediática y de la dificultad de gestionar la privacidad, creo que el llanto de Kerem fue, sobre todo, una muestra de respeto y de cariño hacia Hande. Fue una forma de honrar el tiempo que compartieron, de reconocer el impacto que ella tuvo en su vida, y de demostrar que a pesar del final de su relación, el amor y el afecto permanecen transformados pero presentes. Fue un reconocimiento tácito de la importancia que Hande tuvo en su vida, tanto personal como profesional. El amor, incluso cuando llega a su fin, deja una huella imborrable. Los buenos momentos, las risas, los abrazos, las conversaciones que llenaron de alegría sus días, se quedan grabados en la memoria, como un tesoro que se atesora para siempre. El llanto de Kerem fue una forma de expresar ese reconocimiento, de darle valor a la relación que tuvieron y de honrar el impacto que Hande tuvo en su vida. También pienso que fue una forma de mostrar su lado más humano, de recordarnos que los famosos también sienten, también sufren, también se emocionan, también experimentan la tristeza, la nostalgia, la decepción y el dolor. En un mundo donde muchas veces se les percibe como seres perfectos, inalcanzables y ajenos a las preocupaciones y las emociones del resto de los mortales, el llanto de Kerem fue un acto de valentía, un gesto que nos invitó a humanizar a las celebridades, a verlas como personas con las mismas necesidades y debilidades que todos nosotros. La imagen que proyectan los famosos, la imagen que construyen con la ayuda de estilistas, maquilladores y asesores de imagen, es, en muchas ocasiones, una fachada, una máscara que oculta la vulnerabilidad y la fragilidad. El llanto de Kerem, en cambio, fue un momento de sinceridad, una oportunidad para mostrar su verdadero yo, sin filtros ni artificios. Fue un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, hay una persona con sentimientos, con una historia y con la capacidad de emocionarse ante el recuerdo de un amor perdido. El vídeo del momento se viralizó rápidamente inundando las redes sociales y los medios de comunicación.
Las reacciones fueron diversas, pero en su mayoría positivas y llenas de empatía. Las redes sociales se llenaron de comentarios de apoyo a Kerem, de mensajes de consuelo, de reflexiones sobre el amor, la pérdida, el duelo y la importancia de la honestidad emocional. Los fans, conmovidos por la escena, expresaron su cariño y su admiración hacia el actor, valorando su valentía y su sinceridad. Otros simplemente comprendieron la magnitud de lo que había vivido, y entendieron que, detrás de la fama y el glamour, hay una persona con sentimientos, con una historia y con la capacidad de sentir dolor. Vieron en el llanto de Kerem un reflejo de sus propias experiencias, una muestra de que el sufrimiento es una experiencia humana universal. Es importante destacar que tanto Kerem como Hande han demostrado ser personas maduras y profesionales. Han sabido manejar la situación con respeto, manteniendo una buena relación, y enfocándose en sus respectivos trabajos. Ambos han seguido adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos, explorando nuevas facetas de su talento y demostrando que la vida continúa, a pesar de las adversidades. Han sabido dejar atrás el pasado, sin renunciar a los buenos recuerdos y sin permitir que el dolor los paralice. Han demostrado una resiliencia admirable, una capacidad para adaptarse a los cambios y para seguir adelante con sus vidas, buscando la felicidad y el éxito profesional. Su actitud, su madurez y su profesionalismo son un ejemplo para todos aquellos que han sufrido una pérdida amorosa y que buscan la forma de superar el dolor y seguir adelante. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el llanto de Kerem Bürsin fue mucho más que un simple momento de fragilidad. Fue un momento de autenticidad, de vulnerabilidad y de gran emotividad. Un momento que nos recordó que las celebridades son personas, con sentimientos, con historias, con amores y desamores. Un momento que nos invitó a reflexionar sobre la importancia de la empatía, del respeto y de la honestidad emocional. Un momento que sin duda quedará grabado en la memoria de los fans de Kerem y Hande, como un testimonio de la complejidad del amor y del poder de las emociones humanas. El llanto de Kerem fue un acto de valentía, una muestra de que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Fue un gesto que nos invitó a mostrar nuestros sentimientos, a no tener miedo a expresar lo que sentimos y a aceptar que el dolor es una parte inevitable de la vida. Fue un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, hay personas con corazones que laten, con almas que sufren y con la capacidad de amar y de ser amados. El llanto de Kerem, además, generó un debate sobre la salud mental y la importancia de cuidar nuestras emociones. En un mundo que a menudo nos exige ser fuertes, invulnerables y exitosos, el llanto de Kerem fue un recordatorio de que es válido sentir, de que es importante expresar nuestras emociones y de que buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino de valentía. El llanto de Kerem fue un momento de conexión humana, un momento que nos unió a todos, independientemente de nuestra edad, nuestro origen o nuestra condición social. Fue un recordatorio de que a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos la misma condición humana y que todos experimentamos las mismas emociones, los mismos miedos y las mismas alegrías. Fue un momento que nos enseñó que el amor, incluso cuando llega a su fin, deja una huella imborrable y que el recuerdo de ese amor, aunque pueda causar dolor, también puede ser una fuente de inspiración y de crecimiento personal. El llanto de Kerem fue un homenaje al amor, a la pérdida y a la capacidad humana de sentir y de amar. Y ahora llegamos al final de este vídeo, pero antes de despedirme, quiero profundizar un poco más en la importancia de este momento. El impacto de la vulnerabilidad de Kerem Bürsin en la sociedad moderna es significativo. En un mundo donde la imagen y la perfección a menudo prevalecen, ver a una figura pública, especialmente a un hombre, mostrar abiertamente sus emociones es un acto poderoso. Desafía los roles de género tradicionales y normaliza la expresión de sentimientos, promoviendo un diálogo más abierto sobre la salud mental y el bienestar emocional. Este acto de autenticidad puede inspirar a otros a ser más honestos consigo mismos y con los demás. Permite a las personas sentirse más conectadas con las celebridades, viendo en ellas seres humanos con experiencias similares a las suyas. Esto puede reducir la distancia percibida entre el público y las figuras públicas, fomentando una mayor empatía y comprensión. El llanto de Kerem también destaca la importancia de la privacidad y la necesidad de respetar los límites personales, incluso en el contexto de la fama. Aunque los fans y los medios de comunicación pueden estar interesados en la vida personal de los famosos, es fundamental que se respete su derecho a la privacidad y a gestionar sus emociones sin presiones externas. Además, la reacción del público al llanto de Kerem es un testimonio de la creciente conciencia sobre la salud mental.
Cada vez más personas reconocen la importancia de cuidar sus emociones y de buscar ayuda cuando la necesitan. La aceptación y el apoyo mostrados hacia Kerem demuestran que la sociedad está avanzando hacia una mayor comprensión y empatía hacia aquellos que luchan con sus sentimientos. En resumen, el llanto de Kerem Bürsin no fue solo un momento emotivo, sino un catalizador para el diálogo sobre la salud mental, la vulnerabilidad y la autenticidad. Su acto de valentía ha tenido un impacto duradero en la cultura popular, inspirando a otros a ser más honestos y a buscar ayuda cuando la necesitan. Espero que les haya gustado este análisis profundo. Que les haya parecido interesante y que les haya tocado el corazón, tanto como a mí. Hemos hablado sobre un momento muy especial, sobre emociones a flor de piel y sobre la fuerza del amor, la pérdida, y la importancia de la resiliencia. Espero haberles brindado una perspectiva diferente y que se hayan sentido identificados con lo que hemos conversado. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención, y por formar parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, y compartir con ustedes mis opiniones. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció este momento? ¿Qué opinan sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Cómo reaccionaron ustedes al ver el vídeo? ¿Creen que la honestidad emocional es importante en el mundo actual? ¿Qué papel juegan las figuras públicas en la promoción de la salud mental? Me encantaría leerlos. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.